La tinta de los papeles del divorcio ni siquiera se había secado cuando Luther Bradford se rió, lanzando una tarjeta American Express negra sobre la mesa de mármol como si fuera un trozo de basura. Pensó que se estaba deshaciendo de un peso muerto, una simple ama de casa que no entendía las complejidades de su imperio tecnológico de $1.000 millones. Pensó que había ganado. Pero Luther no sabía que la mujer sentada frente a él no era solo Evelyn, la chica tranquila con la que se casó al salir de la universidad. Ella era la única heredera de la dinastía banquera Sinclair, una fortuna que podría comprar toda su empresa 3 veces antes del desayuno. Y al firmar esos papeles, no solo había terminado un matrimonio, acababa de declararle la guerra a la mujer más poderosa de Nueva York. El ático en el piso 45 del edificio Sovereign en Manhattan estaba frío. No era una cuestión de temperatura. El climatizador estaba ajustado a unos precisos 72 grados, pero el ambiente era gélido, despojado de calidez, muy parecido al matrimonio que terminaba entre sus paredes. Evelyn se sentó en el borde del sofá beige de Roche Beaubois, con las manos pulcramente dobladas en su regazo. Llevaba una sencilla chaqueta de punto gris y vaqueros, un marcado contraste con el entorno de cromo y cristal en el que su marido, Luther Bradford, insistía. Luther estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, mirando las luces de la ciudad, con un vaso de whisky en la mano. No le ofreció uno. «¿Está hecho?», preguntó entonces Luther sin darse la vuelta. Su voz era suave, practicada, la voz de un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas y a encantar a los inversores. «Si tú querías que lo estuviera», dijo Yves suavemente. Luther se giró entonces, con una mueca de desdén en la comisura de los labios. Era innegablemente guapo, con rasgos afilados y el tipo de confianza agresiva que lo había llevado a la portada de Forbes como un visionario de 30 menores de 30. Pero esta noche, su rostro estaba torcido por la impaciencia. «No empieces con el acto de mártir, Evelyn. Es agotador», espetó, caminando hacia la mesa de café donde yacía la gruesa pila de documentos legales. «Mi equipo legal ha sido generoso. Te quedas con el apartamento en Jersey, el Audi del 2021 y una asignación mensual durante 2 años. Es más de lo que mereces, considerando que no has contribuido absolutamente en nada a Bradford Dynamics». Evelyn miró los papeles. «Yo cocinaba tus comidas, Luther, planchaba tus camisas antes de que pudieras permitirte la tintorería. Revisaba tus presentaciones de propuestas cuando estabas demasiado cansado para ver con claridad. Tareas domésticas», hizo un gesto despectivo con la mano. «Puedo contratar a una empleada por $40 la hora para que haga eso. Necesito una socia, Evelyn, una jugadora de poder. Estamos a punto de fusionarnos con Cefa Corp. ¿Sabes lo que eso significa? Significa galas con senadores, cenas con los directores de Goldman Sachs. No puedo tenerte sentada ahí hablando de lo que sea que hables. Jardinería, libros de la biblioteca». Tomó un sorbo de whisky. Ahora caminaba de un lado a otro. «Mira a Sofía. Es la vicepresidenta de marketing en Zephyr. Habla 3 idiomas, conoce el mercado, encaja con la marca». La expresión de Yves no cambió, aunque un dolor agudo le punzó el pecho. «Sofía. Así que ella es la razón de la prisa». «Es un catalizador», corrigió Luther, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Me hizo darme cuenta de lo que me faltaba. Ambición, fuego. Tú, Evelyn, eres simplemente beige, eres cómoda, pero ya no busco comodidad. Busco un legado». Dejó caer un bolígrafo sobre los documentos. «Fírmalo. Por favor, no me hagas alargar esto en los tribunales. No puedes permitirte un abogado que pueda enfrentarse a los míos, y ambos lo sabemos». Evelyn cogió el bolígrafo. Su peso le resultaba familiar. Era un Mont Blanc que él se había comprado para celebrar su primer millón. Recordaba la noche en que lo compró. Habían comido pizza para llevar en el suelo porque se habían pasado del presupuesto con el bolígrafo y una botella de champán. Él le había dicho entonces: «Lo logramos, nena». Ahora era: «Necesito un legado». «¿Estás seguro de esto, Luther?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «Una vez que firme esto, no hay vuelta atrás.
Tú renuncias a todos los derechos sobre cualquier activo que yo pueda poseer, y yo renuncio a los míos sobre los tuyos. Un corte limpio. Luther se rió. Un sonido áspero y ladrante. Activos que posees, Evelyn. Tu cuenta bancaria tiene $3,000. Mi empresa está valorada en 900 millones. Sí, estoy muy seguro de que quiero un corte limpio. Estoy tratando de proteger mi futuro de tu mediocridad. Evelyn destapó el bolígrafo. No tembló. No lloró. Simplemente escribió su nombre con una caligrafía clara y elegante. Eve Marie Bradford. Ya está, dijo ella, cerrando la carpeta. Luther arrebató los papeles de inmediato, comprobando la firma como si esperara que ella le hubiera engañado. Satisfecho, su comportamiento cambió instantáneamente de la hostilidad a una arrogancia displicente. Sacó su cartera y arrojó una tarjeta negra sobre la mesa. Usa eso para la mudanza. Saca tus cosas antes del viernes. Voy a redecorar el lugar la semana que viene. Sofía odia el beige. Caminó hacia la puerta, cogiendo su abrigo. Me quedo en el pier esta noche. No me esperes despierta. La puerta se cerró con un clic, dejando a Evelyn sola en el silencio durante un largo minuto. Se quedó sentada. Luego, lentamente, se levantó y caminó hacia la ventana donde Luther había estado. Miró hacia las calles de Manhattan, la ciudad que masticaba a la gente y la escupía. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. No era el iPhone 11 con la pantalla rota que Luther se burlaba constantemente de que tuviera. Era un dispositivo seguro y encriptado sin logotipo en la parte posterior. Marcó un número. Sonó una vez. Señora Bradford, respondió una voz profunda y ronca. Es la señorita Sinclair, corrigió Evelyn, su voz abandonando el timbre suave y sumiso que había usado durante 5 años. Ahora era fría, autoritaria y afilada como un cortador de diamantes. Él firmó. Hubo una pausa al otro lado, seguida por el sonido de un teclado. Entendido, señorita Sinclair. La cláusula de corte limpio está activa. Ha renunciado oficialmente a la pensión conyugal y a cualquier reclamación sobre los activos del fideicomiso Sinclair a perpetuidad. Bien, dijo Evelyn. Inicia la fase 2. Quiero que se audite la junta directiva de Bradford Dynamics y dile al abuelo que vuelvo a casa. Tenemos una fusión que anular. La fusión con Cefa. No, dijo Evelyn, viendo cómo una limusina negra se detenía en la acera muy abajo, presumiblemente para llevar a Luther con su amante. El acuerdo con Zephyr es una nimiedad. Estoy hablando de la adquisición del edificio en el que estamos. Y cancela el contrato de arrendamiento del ático. Luther cree que es dueño de este apartamento, pero parece haber olvidado que el edificio Sovereign es propiedad de H Group. ¿Qué eres tú? Mamá, que soy yo. Desalójalo esta noche. Eve colgó el teléfono. Volvió a la mesa, recogió la tarjeta American Express negra que Luther le había arrojado y la tiró a la papelera. No necesitaba su crédito. Era dueña del banco que emitía la tarjeta. Fue al dormitorio, pero no hizo las maletas. No necesitaba la ropa que Luther le había comprado, los conjuntos sensatos y modestos que él insistía en que usara para parecer respetable, pero no una distracción. Abrió el fondo del armario, donde una pequeña caja fuerte cerrada estaba escondida detrás de una fila de abrigos de invierno. Introdujo el código. Dentro había un único pasaporte, un anillo de sello de platino con el escudo de un halcón sosteniendo una llave y una chequera. Cogió el anillo y se lo deslizó en la mano derecha. Era pesado. El peso del nombre Sinclair siempre lo fue. Hace 5 años, Evelyn se había alejado de su familia. Había sido la heredera rebelde, cansada de los guardaespaldas, los amigos falsos, el escrutinio interminable de la alta sociedad. Quería ser amada por sí misma, no por sus miles de millones. Había conocido a Luther en una cafetería, un estudiante con dificultades y grandes sueños, y se enamoró de su ambición. Cambió su nombre, ocultó su origen y lo apoyó desde las sombras, usando empresas fantasma para financiar anónimamente su primera startup para que su ego no resultara herido. Había interpretado el papel de la esposa sencilla y comprensiva a la perfección. Pensó que estaban construyendo una vida juntos. Pero Luther no quería una compañera, quería un accesorio.
y cuando el accesorio dejó de brillar, lo tiró. ¿Quieres un legado, Luther?, pensó, saliendo del dormitorio. Te daré un legado. Me aseguraré de que te recuerden como el hombre que se divorció de la fortuna Sinclair. El timbre del ascensor sonó. Emily esperaba a los de la mudanza, pero cuando las puertas se abrieron, un hombre con un traje azul marino a medida salió. Era mayor, con el pelo plateado y ojos que no se perdían nada. Detrás de él había dos hombres grandes que claramente no eran de la mudanza. Señorita Sinclair, dijo el hombre mayor, inclinando ligeramente la cabeza. Soy Arthur Sterling, jefe de seguridad del presidente. Su abuelo nos ha enviado. Sterling, él asintió. Has llegado rápido. El presidente está ansioso por verla. Y Arthur miró el apartamento con una expresión de disgusto. Nos dio instrucciones para asegurarnos de que el local se desocupe de inmediato. Luther se ha ido, dijo Emily. Lo sabemos. Lo tenemos vigilado en el pier. Actualmente está celebrando con una señorita del agua. La mandíbula de Eve se tensó. Por supuesto que sí. ¿Nos encargamos de sus pertenencias? Eve miró el apartamento por última vez. Miró las fotos de la boda en la repisa de la chimenea, Luther sonriendo, su sonrisa ganadora, ella mirándolo con adoración. Mentiras. Todo. Quémenlo, dijo Eve con frialdad. Quémenlo todo, excepto los papeles. Enmárquenlos. Entró en el ascensor con Arthur flanqueándola mientras las puertas se cerraban a su vida como Emily Bradford. Se miró el reflejo en la pared de espejo. La triste ama de casa beige se había ido. La única nieta del lobo de Wall Street estaba de vuelta y tenía hambre. El viaje a la finca Sinclair en Greenwich, Connecticut, duró 45 minutos, aunque pareció como viajar un siglo atrás en el tiempo. La limusina serpenteaba por un camino privado bordeado de robles centenarios, sus ramas entrelazadas como dedos esqueléticos, guardando los secretos de los ultra ricos. Eve observaba el paisaje familiar pasar. Durante 5 años había vivido en un apartamento moderno y estrecho, preocupándose por las facturas de la luz y el precio de la col rizada orgánica. Ahora regresaba a un mundo donde el presupuesto era un verbo que se usaba para otras personas, no un sustantivo que se aplicara a ella. La casa principal surgió de la oscuridad, una extensa mansión georgiana de ladrillo rojo y piedra blanca, iluminada como una fortaleza. Se conocía simplemente como Highgard. Arthur Desmond, antes conocido como Sterling para el mundo exterior, pero Desmond para el círculo íntimo, abrió la puerta del coche. Bienvenida a casa, señorita Sinclair. Emily salió. El aire aquí olía diferente, fresco, limpio y con un ligero aroma a dinero viejo y boj bien cuidado. Las enormes puertas de roble se abrieron antes de que ella llegara a los escalones. Dentro, el vestíbulo era una caverna de mármol y pan de oro. Al pie de la gran escalera había un hombre en silla de ruedas, flanqueado por 2 enfermeras. Era frágil, su piel como papel de pergamino, pero sus ojos eran agudos, de un azul acero, el tono exacto de los de Eve. Archibald Sinclair, el presidente, el hombre que había aterrorizado a Wall Street durante 60 años. Así que, carraspeó Archibald, su voz resonando en el vasto salón. La nieta pródiga regresa. Emily caminó hacia él, sus tacones resonando rítmicamente en el suelo ajedrezado. No se arrodilló y no lo abrazó. Se detuvo a 1 metro de distancia. Hola, abuelo. Archibald la estudió, buscando la debilidad que había despreciado hace 5 años. El romanticismo, la suavidad. No la encontró. Vio la determinación en su mandíbula, el fuego frío en sus ojos. Sonrió, una expresión delgada y depredadora. Tienes un aspecto terrible, dijo. Esa chaqueta de punto es un insulto para esta casa. Va a la basura, dijo Eve. Junto con los últimos 5 años, firmó los papeles. Lo hizo, sin leer los apéndices. Archibald soltó una carcajada seca. La arrogancia es un pobre sustituto de la inteligencia. Te dije que ese chico era un trepador. No quería una esposa, quería un trampolín. Y cuando pensó que había llegado a la cima, intentó quitar la piedra de en medio. Lo sé, dijo Emily, su voz bajando. Tenías razón. Fui una ingenua. Estabas enamorada. Archibald escupió la palabra como una maldición.
El amor te vuelve estúpida. El odio, el odio te hace astuta. ¿Eres astuta? Evelyn miró el retrato de sus padres colgados sobre la chimenea, muertos en un accidente de avión cuando ella tenía 10 años, dejándola con nada más que una fortuna y un abuelo que creía que el afecto era un lastre. Quiero destruirlo, abuelo. No solo su empresa, quiero romper su ego. Quiero que sepa exactamente lo que tiró. Archibald asintió lentamente. Bien. Entonces, manos a la obra. La reunión de la junta es mañana a las 8 de la mañana. Necesitas un vestuario, un corte de pelo y un informe sobre la fusión con Zephyr. Mis analistas han encontrado algunas irregularidades en las finanzas de Bradford Dynamics. Pequeñas grietas, pero si golpeas una grieta con la suficiente fuerza, se hace añicos. Terminó Evelyn. Sube. Tu antigua habitación está lista. Y Eve, ella se detuvo al pie de las escaleras. No llores por él. Las lágrimas oxidan la maquinaria. Mientras tanto, en Manhattan, la realidad del corte limpio de Luther Bradford estaba encontrando un obstáculo. Luther estaba en el vestíbulo del edificio Sovereign, con la cara enrojecida por una mezcla de alcohol y rabia. Su brazo rodeaba a Sofía Delacqua, una mujer despampanante con un vestido de seda rojo que se ceñía a sus curvas como una segunda piel. Ella miró su reloj, con aspecto aburrido. Luther, cariño, solo llama al conserje, ronroneó Sofía, pasándose una mano por su perfecto cabello rubio. Tu tarjeta de acceso probablemente esté desmagnetizada. Ya llamé al conserje, espetó Luther, golpeando la mano contra el mostrador de recepción. Dijeron que la unidad está sellada. ¿Sellada? Soy el dueño de ese maldito ático. El gerente de noche, un joven llamado Kevin que siempre le había tenido pánico a Luther, estaba detrás del mostrador con una extraña y educada sonrisa. Lo siento, señor Bradford, dijo Kevin, pero el sistema muestra que ya no es residente. El contrato de arrendamiento fue rescindido a las 9 de la noche de hoy. ¿Contrato? Luther se rió incrédulo. Yo no tengo un contrato. Compré ese apartamento hace 2 años. En realidad, señor, Kevin tecleó en su pantalla. La escritura del ático está a nombre de una sociedad de cartera, H Group Real Estate. Usted figuraba como ocupante permitido bajo una cláusula de usufructo conyugal. Dado que los papeles del divorcio se presentaron y se notarizaron digitalmente esta noche, la propietaria principal, la señorita Sinclair, revocó su acceso. Luther se quedó helado. ¿Quién es la señorita Sinclair? La dueña del edificio, señor. Sophia frunció el ceño acercándose. Luther, ¿de qué está hablando? Me dijiste que eras el dueño absoluto del lugar. Dijiste que pagaste en efectivo. La mente de Luther corría a toda velocidad. Había pagado en efectivo. O más bien, había pensado que lo había hecho. Eve se había encargado del papeleo. Había dicho que tenía un amigo en el sector inmobiliario que podía conseguirles una rebaja de impuestos si lo compraban a través de un fideicomiso. Él había estado tan ocupado con la ronda de financiación de Serie B que simplemente firmó donde ella le indicó. Evelyn. Es un error, murmuró Luther, el alcohol zumbando desagradablemente en su cabeza ahora. Mi ex está tratando de ser mezquina, probablemente conoce al propietario o algo así. Luther, mi Louboutin están dentro, se quejó Sofía, y mi portátil. Los cogeremos mañana, dijo Luther, agarrándola del brazo con demasiada brusquedad. Vamos al Pierre, al diablo con este lugar. Compraré uno mejor la semana que viene. Un ático en Tribeca, más grande, con mejor vista. Arrastró a Sofía hacia la salida, pero la semilla de la duda había sido plantada. H Group había visto ese logo antes. Estaba en los extractos bancarios de la cuenta del hogar. Estaba en los cheques que Evelyn usaba para pagar las facturas. Sacó su teléfono mientras esperaban al aparcacoches. Tenía una notificación de su banco. Alerta. La cuenta conjunta que termina en 4590 ha sido cerrada. Transferencia de saldo, $0. La descartó. Eso era solo el dinero del hogar. Poca cosa. Abrió su aplicación principal de cartera de inversiones. Acceso denegado. Cuenta congelada pendiente de auditoría. Se le cayó el alma a los pies. ¿Luther?, preguntó Sofía,
Su voz se agudizó. ¿Está todo bien? Bien, mintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo son protocolos de seguridad del banco. Mover grandes activos por el divorcio activa las alarmas. Se aclarará por la mañana. Pero mientras miraba la ciudad, el viento frío mordiéndole la cara, se dio cuenta de que no solo tenía frío. Estaba temblando, y por primera vez en años, Luther Bradford sintió una punzada de miedo. A la mañana siguiente, Everly Sinclair dejó de existir. En su lugar estaba Eleanor Sinclair, la presidenta del grupo Sinclair. Un equipo de estilistas había descendido a Highgard al amanecer. El cabello castaño ratón que Everly había mantenido en un moño desordenado fue cortado en un bob asimétrico y afilado, y teñido de un castaño rico y brillante. Los cómodos vaqueros fueron reemplazados por un traje de poder de Armani a medida en gris carbón, combinado con tacones de aguja de 10 centímetros que podrían servir como armas. Entró en la sala de juntas de la sede del grupo Sinclair en Wall Street a las 8 de la mañana en punto. La sala estaba llena de 20 hombres de traje, el consejo de administración. Eran viejos, cínicos y poderosos. Habían estado gestionando el imperio mientras Archibald estaba enfermo, y veían a su nieta como una socialité, un lastre. Lanzó una carpeta sobre la mesa de caoba. Caballeros, comenzó, su voz proyectándose hasta el fondo de la sala sin micrófono. Han estado cómodos, han sido conservadores, y mientras ustedes protegían el capital, el sector tecnológico nos ha estado comiendo el terreno. Un hombre corpulento llamado Thomas Thorne se reclinó, cruzando los brazos. Señorita Sinclair, con todo el respeto, ha estado ausente, domesticada. El mercado ha cambiado. No he estado ausente, Thomas, dijo Everly, mirándolo fijamente a los ojos. He estado infiltrada. He pasado los últimos 5 años viviendo dentro del ecosistema de las startups. Sé cómo piensan, sé cómo gastan, y sé exactamente cuáles están construidas sobre arena. Tocó la pantalla en la cabecera de la mesa. Apareció un gráfico. Mostraba el precio de las acciones de Bradford Dynamics. Estaba por las nubes. Bradford Dynamics, dijo Everly, actualmente valorada en 900 millones, programada para fusionarse con Cepha Corp en 2 semanas. Todos dicen que es el próximo unicornio. Es una inversión sólida, intervino otro miembro de la Junta. Tenemos una participación del 4% en su deuda. Véndanla, dijo Everly. La sala estalló en murmullos. Venderla está subiendo. La fusión duplicará el valor. La fusión es una farsa, afirmó Everly con calma. Bradford Dynamics tiene una tasa de consumo de efectivo de 3 millones al mes. Su revolucionario algoritmo de inteligencia artificial apenas funciona. Se sostiene con mano de obra barata en granjas de servidores en el extranjero. Lo sé porque yo solía llevarles la contabilidad los domingos por la noche. El silencio se apoderó de la sala. Sé dónde están enterrados los cuerpos, continuó Everly. Luther Bradford está apalancando sus activos personales para mantener a flote la empresa hasta la compra de Zephyr. Si esa compra falla, entra en impago. Si entra en impago, la acción se desploma. ¿Y por qué fallaría la compra?, preguntó Thorne, intrigado a pesar de sí mismo. Everly sonrió. Fue una sonrisa aterradora. Porque vamos a comprar Cepha Corp primero. Adquisición hostil, habló Archibald desde su silla de ruedas en la cabecera de la mesa. Parecía encantado. Adquisición agresiva, corrigió Everly. Zephyr es una empresa pública. Su director ejecutivo, Marcus Cole, es codicioso. Si le ofrecemos un 20% por encima del valor de mercado, venderá hasta a su propia madre. Compramos Zephyr, anulamos la fusión con Bradford. Las acciones de Luther se hunden. Vendemos las acciones en corto mientras bajan. Ganamos $1,000 millones y destruimos un fraude. Miró alrededor de la sala. Moción para autorizar una oferta pública de adquisición para Cepha Corp. ¿Alguien secunda? Archibald levantó una mano temblorosa. Secundada. Una por una, las manos se levantaron. Los hombres la miraban con un nuevo respeto. No era una socialité, era un tiburón. 3 días después, llegó el evento social de la temporada, el Baile Aurora. Era una gala benéfica celebrada en el Museo Metropolitano de Arte, a beneficio de la conservación de los océanos.
Las entradas costaban $50,000 el plato. Era el lugar para ver y ser visto. Luther Bradford estaba desesperado. Las últimas 72 horas habían sido una pesadilla. Sus tarjetas de crédito seguían congeladas. Su acceso al ático seguía bloqueado. Se alojaba en un hotel, pagando con una tarjeta de la empresa que sabía que no debería usar para gastos personales. Peor aún, corrían rumores. Cefa Corp se había quedado en silencio. Sus llamadas a Sofía eran cada vez más cortas. Parecía distraída. Necesitaba inversores. Necesitaba cerrar este trato. El baile Aurora era su coto de casa. Había gastado su último dinero en efectivo en una mesa, con la esperanza de cortejar al director ejecutivo de un fondo de capital de riesgo japonés. Llegó con Sofía del brazo. Ella lucía radiante, escaneando la sala en busca de fotógrafos. Luther parecía cansado, aunque lo ocultaba bien bajo una capa de maquillaje caro y una sonrisa forzada. «Relájate, Luther», susurró Sofía mientras subían por la alfombra roja. «Me estás agarrando el brazo como un tornillo de banco». «Necesito encontrar a Marcus Cole», murmuró Luther. «El director ejecutivo de Cefa. Se supone que debe estar aquí. Necesito saber por qué su equipo legal no ha enviado los contratos finales». Entraron en el gran salón, transformado en una fantasía submarina con luces azules y esculturas de medusas suspendidas. La élite de Nueva York estaba allí. Actores, políticos, magnates. De repente, un silencio se apoderó de la sala. La música bajó. El parloteo cesó. En lo alto de la gran escalera apareció una mujer. Llevaba un vestido que parecía hecho de medianoche líquida, un profundo y brillante terciopelo azul que se ceñía a su figura y se arrastraba por las escaleras detrás de ella. Diamantes goteaban de sus orejas y garganta. Piezas vintage de Cartier que valían más que todo el edificio en el que vivía Luther. Pero no era el vestido, era la mujer. Descendió las escaleras con la gracia de una reina. Los fotógrafos entraron en frenesí. Los flashes estallaban como luces estroboscópicas. «¿Quién es esa?», preguntó Sofía, su voz llena de celos. Luther entrecerró los ojos. La mujer le resultaba familiar. La curva de su mandíbula, la forma en que sostenía la cabeza, pero la confianza, el puro poder radiante, eso era ajeno. La mujer llegó al final de las escaleras. Una multitud de admiradores la rodeó al instante. Luther se abrió paso, impulsado por un extraño instinto. Se acercó. La oyó reír, un sonido bajo y melódico que había oído 1000 veces con vino barato en su antiguo apartamento. Su corazón se detuvo. «¿Evelyn?», susurró. Sofía lo miró. «¿Qué? Esa no es tu exesposa. Dijiste que era una defecio. Esa mujer es Eleanor Sinclair». «¿Quién?», preguntó Luther, su voz quebrándose. «Eleanor Sinclair, la heredera banquera, ha estado en Europa durante años. Los rumores decían que estaba enferma o algo así. Es la mujer más rica de esta sala». «¿Luther?», Luther negó con la cabeza. «No, esa es Evelyn. Mi Evelyn». Empujó a un camarero, ignorando las protestas de Sofía. Se dirigió directamente al círculo de personas que la rodeaban. «Evelyn», ladró. La conversación se apagó. El círculo se abrió. Evelyn se giró lentamente. Sostenía una copa de champán. Lo miró con una expresión de educada confusión. «Lo siento», dijo, su voz fría y distante. «¿Nos conocemos?». Luther se quedó helado. «Deja de jugar. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Y de dónde sacaste esos diamantes? ¿Los robaste?». Un jadeo recorrió la multitud. Un hombre corpulento, Thomas Thorne, se adelantó, bloqueando a Luther. «Señor, está hablando con la presidenta del grupo Sinclair. Le sugiero que baje la voz». «¿Presidenta?». Luther se rió, con un toque de locura. «Es una ama de casa. Plancha camisas. Evelyn, diles que eres mi esposa». Evelyn tomó un sorbo de champán. Miró a Luther como quien mira a un perro que se porta mal. «Ex esposa», corrigió con calma. «Y creo que el nombre en los papeles del divorcio era Evelyn Bradford. Esa persona ya no existe». «Te aseguraste de eso, ¿verdad, Luther?».
Querías un corte limpio. Dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Querías a alguien con ambición, alguien con un legado. Bueno, aquí estoy. Soy dueña del banco que tiene tu hipoteca. Soy dueña del edificio en el que duermes. Y desde esta tarde hizo una pausa, dejando que una sonrisa cruel jugara en sus labios. Soy dueña de Cefa Corp. El rostro de Luther se puso pálido. ¿Qué? La compré, dijo lo suficientemente alto para que la prensa lo oyera. El grupo Sinclair adquirió una participación mayoritaria en Cefa Corp a las 4 de la tarde de hoy. Vamos a cancelar la fusión con Bradford Dynamics. Creemos que la tecnología es derivativa. Las cámaras parpadeaban cegadoramente ahora, capturando el momento en que el mundo de Luther Bradford se hizo añicos. Tú no puedes, tartamudeó. El trato estaba hecho. Nunca está hecho hasta que la tinta está seca, dijo Evelyn, haciendo eco de sus palabras de la noche del divorcio. Disfruta de la fiesta, Luther. He oído que los camarones están excelentes. Deberían estarlo. Yo los pagué. Le dio la espalda. Seguridad. Arthur Desmond se materializó desde las sombras. Señorita Sinclair, el señor Bradford está molestando a los invitados. Por favor, acompáñelo a la salida. ¡Espera!, gritó Luther mientras Arthur lo agarraba del brazo. Buscó frenéticamente a Sofía. Sofía estaba a 3 metros de distancia. Miró a Luther, luego a Evelyn. Vio el cambio de poder en tiempo real. Vio el barco hundiéndose. Se dio la vuelta y caminó hacia el bar, ignorando los gritos de Luther. Mientras Luther era arrastrado hacia la salida, pateando y gritando, Evelyn no miró atrás. Se dirigió al inversor japonés con el que Luther había estado tratando de reunirse. Señor Tanaka, dijo en un japonés fluido, le pido disculpas por la molestia. ¿Hablamos ahora de esa iniciativa solar? La mañana después del baile Aurora, el sol salió sobre un Manhattan que parecía exactamente igual. Sin embargo, para Luther Bradford, la ciudad había cambiado fundamentalmente. Ya no era su patio de recreo, era una jaula. Se sentó en su oficina de la esquina en Bradford Dynamics. La vista del río Hudson, normalmente una fuente de inspiración, hoy se sentía como un recordatorio burlón del imperio que estaba perdiendo. Su teléfono no había parado de sonar desde las 6 de la mañana. Inversores, periodistas, miembros de la junta en pánico. Todos querían saber si los rumores eran ciertos. ¿Estaba muerta la fusión con Cefa? ¿Era solvente la empresa? Luther, su asistente, una joven llamada Sarah, le avisó por el intercomunicador. Su voz era temblorosa. El señor Mason Cole está en la línea 1. Dice que es urgente. Luther agarró el auricular, sus nudillos blancos. Mason, dime que es mentira. Dime que no te compró. No es mentira, Luther. La voz de Mason Cole estaba desprovista de la camaradería que habían compartido jugando al golf la semana pasada. H Group hizo una oferta pública de adquisición a las 4 de la tarde de ayer. En efectivo, un 40% por encima del valor de mercado. Mi junta aceptó por unanimidad esta mañana. El papeleo ya está presentado en la SEC. ¡Traidor!, gritó Luther, levantándose y pateando su silla hacia atrás. Teníamos un trato de palabra. Íbamos a revolucionar la industria. Luther, despierta, espetó Mason. Los negocios son los negocios. Tienes una tasa de consumo de 3 millones al mes y un prototipo que se cuelga cada 4 horas. Evelyn Sinclair tiene el PIB de un país pequeño. Me ofreció seguir como consultor. Tú me ofreciste opciones sobre acciones de una empresa que se está hundiendo. Te demandaré, sisió Luther. Te demandaré por incumplimiento de contrato. La demandaré a ella por interferencia torticera. Lee el contrato, Luther. El periodo de exclusividad expiró ayer al mediodía. Estabas demasiado ocupado tratando de conseguir una mesa en la gala para renovarlo. Dejaste caer la pelota. Buena suerte. La línea se cortó. Luther golpeó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa de plástico se agrietó. Miró el teletipo en vivo en la pantalla de su pared. B de menos 18%. Era una masacre.
La puerta de su oficina se abrió sin llamar. No era Sara, era Sofía. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y una caja. No lo miró. Fue directamente a su escritorio. Tenía una pequeña oficina adyacente a la suya como vicepresidenta de estrategia y comenzó a meter cosas en la caja. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Luther, acercándose a ella. Sofía, no me digas que tú también te vas. Podemos arreglar esto. Solo necesito encontrar un nuevo socio, quizás Stark Industries o... ¡Para!, dijo Sofía, levantando la mano. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era fría. Se acabó, Luther. Acabo de hablar con un cazatalentos. H Group está contratando. Están buscando un nuevo vicepresidente de marketing para su división de tecnología. Luther la miró, traicionado. ¿Vas a trabajar para ella después de lo que me hizo? Ella no te hizo nada, Luther, dijo Sofía, tirando una foto enmarcada de ellos a la basura. Te venció, limpiamente, y honestamente fue impresionante. Me dijiste que era aburrida. Me dijiste que era beige. No me dijiste que era la mujer más poderosa de Nueva York. Me engañó. No, corrigió Sofía, caminando hacia la puerta. La subestimaste. Hay una diferencia, y no me voy a hundir con este barco. Adiós, Luther. Salió, dejando la puerta abierta. Los sonidos del pánico de la oficina, gritos, teléfonos sonando, inundaron la habitación. Luther se dejó caer al suelo. Estaba solo, pero la desesperación engendra la creatividad. Mientras estaba allí sentado, viendo cómo el precio de sus acciones bajaba otro 2%, se le ocurrió una idea. Avery tenía dinero, tenía poder, pero tenía un secreto. Había pasado 5 años viviendo como una don nadie, 5 años mintiendo al mundo. Sacó su teléfono y marcó un número que había guardado hacía años. Un solucionador llamado Jack Vane. Jack era un carroñero, un investigador privado que se especializaba en trapos sucios para los tabloides. Jack, dijo Luther con voz baja, soy Bradford. Tengo una historia para ti. Derechos exclusivos, pero quiero el control total de la narrativa. Te escucho, respondió la voz rasposa de Jack. La nueva reina de Wall Street, la heredera Sinclair. Es un fraude. Pasó 5 años jugando a las casitas conmigo, engañando al público, ocultando activos. Quiero pintar un cuadro, Jack. Quiero que el mundo la vea no como una poderosa directora ejecutiva, sino como una mentirosa mentalmente inestable que atrapó a un joven emprendedor en una red de engaños. Es un juego peligroso, señor Bradford, se rió Jack. Tiene abogados que se comen a tipos como yo para almorzar. No me importa, dijo Luther, con los ojos duros. Quiere una guerra. Le daré una guerra, pero no vamos a luchar en la sala de juntas. Vamos a luchar en el barro. El artículo salió el domingo por la mañana. Fue la historia de portada del New York Chronicle, un periódico sensacionalista que amaba los escándalos. El titular gritaba en negrita: La mentira de los $1,000 millones. Cómo Everly Sinclair jugó a ser Dios con el corazón de un marido. La historia era una obra maestra de la manipulación. Pintaba a Luther como un hombre trabajador y hecho a sí mismo que se había enamorado de una chica sencilla y dulce llamada Everly. Afirmaba que no tenía idea de su riqueza y que ella había ocultado perversamente su identidad para ponerlo a prueba, tratando su matrimonio como un retorcido experimento social. Insinuaba que era mentalmente inestable, que sufría de un complejo de Dios y que lo había descartado en el momento en que alcanzó el éxito porque no podía soportar que fuera algo más que su juguete. Incluso incluía una foto de ellos de hace 3 años, con Luther con aspecto cansado y trabajando en una mesa de cocina, y Eve de pie detrás de él, con un aspecto sombrío y vagamente amenazador, gracias a una sutil edición de fotos. En la oficina del ático de Highgard, Everly leía el periódico mientras comía un pomelo. Arthur Desmond estaba de pie junto a la ventana, con el rostro sombrío. La junta no está contenta. Thomas Drake ha estado llamando toda la mañana. Dice que las acciones cayeron 3 puntos en la apertura. Preocupaciones sobre el carácter. Que llamen, dijo Everly, pasando la página. Es una buena obra de ficción.
Luther se equivocó de vocación. Debería haber sido guionista. Está jugando muy bien la carta de la víctima, señaló Desmond. Las redes sociales son tendencia con el hashtag Justicia para Luther. A la gente no le gusta que la engañen. Entienden su punto de que ocultar una fortuna de $1.000 millones a tu cónyuge es deshonesto. Everly dejó el periódico. Fue deshonesto, Arthur. Ese es el problema. Las mejores mentiras siempre tienen un ápice de verdad. Lo oculté, lo puse a prueba, porque querías que te amaran por ti misma. Y mira cómo salió eso, dijo ella secamente. Pero Luther ha cometido un error táctico. Asume que porque oculté mi dinero, también oculté mis registros. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte de pared oculta, detrás de un cuadro de un barco en una tormenta. Giró el dial y sacó un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Él piensa que esto es una batalla de él dijo, ella dijo. Piensa que puede influir en la opinión pública y obligarme a llegar a un acuerdo. Quizás devolverle su empresa o un pago para que la mala prensa desaparezca. Le arrojó el libro de contabilidad a Desmond. ¿Qué es esto?, preguntó. El libro de contabilidad beige. Dijo que Luther me llamó beige, aburrida. Pero mientras yo era aburrida, también era su directora financiera. Cada vez que usaba fondos de la empresa para pagar una cena con Sofía, lo anotaba. Cada vez que falsificaba un informe trimestral para asegurar un préstamo, guardaba el original. Cada vez que sobornaba a un inspector de seguridad para que pasara por alto el cableado de sus granjas de servidores. Tengo la grabación. Desmond abrió el libro. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es exhaustivo. Esto es tiempo de prisión federal. Lo estaba protegiendo, dijo Everly suavemente, mirando los jardines. Era su esposa. Limpiaba sus desastres porque pensaba que solo estaba bajo presión. Pensé que maduraría, pero no lo hizo. Se volvió hacia Desmond. Sus ojos se endurecieron. ¿Quiere jugar en el barro? Bien, pero yo no me ensucio. Yo entierro a la gente. ¿Cuáles son sus órdenes? Convoca una conferencia de prensa. No una declaración, una entrevista en vivo. Esta noche, en horario de máxima audiencia. Y llama a la SEC. Diles que tengo un archivo de denunciante que me gustaría presentar sobre Bradford Dynamics. Y Luther, invítalo. Everly sonrió fríamente. Envía un coche. Dile que estoy lista para negociar una rendición. El estudio del programa La Hora de Bradford estaba helado. Era el programa de noticias más visto del país, y esa noche se esperaba que los índices de audiencia batieran récords. Luther estaba sentado en la sala de espera, nervioso pero triunfante. Su traje era nuevo, comprado a crédito que no tenía, y su pelo estaba perfectamente peinado. Jack Vane se sentó a su lado. La tienes, dijo Jack, masticando un palillo. Quiere negociar en directo por televisión. Eso significa que tiene miedo. Te va a ofrecer un acuerdo para matar la historia. Acepta el dinero, Luther. No seas codicioso. Quiero mi empresa de vuelta, dijo Luther, mirando su reflejo. Y quiero una disculpa. Una asistente de producción asomó la cabeza. Señor Bradford, sale en 2 minutos. La señorita Sinclair ya está sentada. Luther subió al escenario. Las luces eran cegadoras. El público aplaudió educadamente. Everly estaba sentada en un sillón blanco frente al presentador. David Bradford. Llevaba un traje carmesí, el color de la sangre y el poder. Parecía relajada, con las piernas cruzadas y una pequeña sonrisa en el rostro. Luther se sentó, tratando de igualar su compostura. Bienvenidos de nuevo, dijo David Bradford a la cámara. Nos acompañan Luther Bradford y Everly Sinclair, una expareja ahora envuelta en una de las guerras corporativas de más alto perfil de la historia. David se dirigió a Luther. Luther, sus acusaciones en el Chronicle fueron explosivas. Afirma que fue estafado. Lo fui, dijo Luther, inclinándose hacia adelante, usando su sincera voz de director ejecutivo. Imaginen descubrir que la persona con la que durmieron durante 5 años era una extraña. Construí una empresa de la nada, luchando por sobrevivir mientras mi esposa se sentaba sobre un tesoro de oro y me veía luchar. Es abuso psicológico, el público murmuró con simpatía. David se dirigió a Everly. Everly, su respuesta. Everly no miró a David, miró a Luther. Es una historia conmovedora, Luther.
dijo con calma. Pero omitiste algunos detalles. Dijiste que construiste la empresa de la nada. Pero, ¿quién proporcionó el capital inicial para Bradford Dynamics? Yo lo hice, dijo Luther. Pedí un préstamo al Cayman Trust. Everly asintió. Que es una subsidiaria de H Group. Yo aprobé ese préstamo, Luther, bajo un seudónimo, porque ningún banco en Nueva York te habría tocado con tu historial de crédito. Luther vaciló. Eso, eso es irrelevante. ¿Lo es? Everly sacó un solo papel de su bolso. Y la lucha, dijiste que estabas luchando por sobrevivir. Sin embargo, aquí hay un extracto de tarjeta de crédito de 2024. Mientras yo usaba cupones para la compra, tú gastaste $40,000 en Le Bernardin y per se en 3 meses con Sofía Delacqua. El público jadeó. Eso eran negocios, gritó Luther con sudor en la frente. ¿Cenas con clientes? ¿De verdad? Everly levantó una ceja. Porque en esta fecha, 14 de febrero, anotaste el gasto como desarrollo de clientes, pero el recibo muestra la compra de un brazalete Cartier. Yo nunca recibí un brazalete, Luther. ¿Lo recibió el cliente? La boca de Luther se abrió y se cerró. Miró a la cámara, luego a Everly. Esto es mezquino, escupió. Esto es sobre un matrimonio. Esto no es sobre negocios. Tú lo convertiste en un asunto de negocios cuando metiste a mi empresa en esto, dijo Eve, su voz convirtiéndose en acero. ¿Quieres hablar de fraude? Hablemos de la fusión con Zephyr. Valoraste tu empresa en 900 millones basándote en un algoritmo propietario. Pero el código no existe, ¿verdad? Luther se quedó helado. La sangre se le fue del rostro. Esta era la opción nuclear. No sé de qué estás hablando. Yo sí, dijo Everly. Tengo los registros. Tengo los correos electrónicos donde instruiste a tus ingenieros para que falsificaran la demostración para los inversores. Eso no es una disputa matrimonial, Luther. Eso es fraude de valores. Esos son 20 años en una prisión federal. Colocó un grueso archivo sobre la mesa de café entre ellos. La SEC tiene una copia de esto. El fiscal del distrito tiene una copia. Y ahora lo empujó hacia él. Tú tienes una copia. El estudio estaba en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Sin embargo, continuó Everly, su voz suavizándose lo suficiente como para ser aterradora. Soy una mujer misericordiosa. Estoy dispuesta a pedirle al fiscal que retrase la investigación. Con una condición. ¿Qué? Susurró Luther, su voz rota. Que admitas ahora mismo, ante esta cámara, que firmaste los papeles del divorcio por tu propia voluntad. Que admitas que me dejaste porque pensabas que era inútil para tu ambición. Y que renuncies públicamente como director ejecutivo de Bradford Dynamics, entregando el control total al grupo Sinclair. Luther miró el archivo. Miró al público, que ahora lo miraba con asco. Se dio cuenta, con una sacudida nauseabunda, de que había entrado en un matadero pensando que era una fiesta de té. ¿Yo? Balbuceó Luther. Dilo, ordenó Everly. Yo renuncio, susurró Luther. Más alto, dijo Everly, reclinándose. Asegúrate de que la última fila pueda oírte. El silencio en el estudio después de que las cámaras se apagaran fue más pesado de lo que había sido el ruido. Luther se quedó sentado, congelado, con el archivo de sus crímenes sobre las rodillas como un peso de plomo. El público, normalmente ansioso por autógrafos, salió en susurros silenciosos, lanzando miradas de piedad y asco al hombre que acababa de desmantelar su propia vida en la televisión nacional. ¡Corten!, gritó el director. Se acabó. David Bradford se levantó, se desabrochó el micrófono y miró a Luther. No había calidez en sus ojos, solo el desapego profesional de un hombre que acababa de asegurarse su próximo Emmy. Buena suerte, señor Bradford, dijo David secamente. Mis productores lo acompañarán por la parte de atrás. La prensa está entusiasmada en la entrada principal. Luther se levantó, sus piernas temblaban. Miró hacia la otra silla, pero estaba vacía. Everly ya se había ido. No se había quedado para regodearse. No se había quedado para hurgar en la herida.
Simplemente había asestado el golpe fatal y se había marchado, indiferente a los escombros. Tropezó hasta la sala de espera. Jack Vane se había ido. El solucionador había visto cambiar la marea y había desaparecido antes de la pausa comercial, probablemente borrando el número de Luther de su teléfono mientras se iba. Luther salió por la salida trasera al aire fresco de la noche del callejón. Una única camioneta negra esperaba. Esperaba que fuera Sofía. La necesitaba. Necesitaba explicarle que todo era una trampa, que todavía podía arreglarlo. La ventanilla bajó. No era Sofía, era un agente judicial. «¿Luther Bradford?», preguntó el hombre, entregándole un sobre grueso por la ventanilla. «Ha sido notificado. Incumplimiento del deber fiduciario, fraude de valores y una orden de alejamiento presentada por la Junta de Bradford Dynamics». La camioneta se alejó. Luther sacó su teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas de Sofía. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Estaba preocupada. Todavía le importaba. Marcó su número. «Sofía. Gracias a Dios. Mira, no creas lo que viste. Evelyn manipuló los datos». «Puedo». «Cállate, Luther». La voz de Sofía era gélida, más aguda de lo que nunca la había oído. No estaba llorando. Sonaba ocupada. «No llamo para consolarte. Llamo para decirte que dejes de usar mi nombre». «¿Qué?» «Acabo de ver la entrevista», dijo ella. «Me arrastraste a tu lío. Mencionaste el brazalete. ¿Sabes lo que hace el FBI cuando oye hablar de regalos comprados con fondos malversados? Los confiscan. Hay agentes en mi apartamento ahora mismo, Luther. Se están llevando las joyas. Se están llevando el coche. Sofía, lo siento. Yo... Estoy cooperando», lo interrumpió. «Les estoy dando todo. Los correos electrónicos, los mensajes de texto donde te jactabas de manipular los libros. No voy a ir a la cárcel por ti. Fui tu vicepresidenta, pero nunca fui tu cómplice. Estás solo. Sofía, por favor. No tengo a dónde ir. El hotel me ha bloqueado la entrada. Prueba en un refugio», dijo ella. «O quizá pregúntale a tu exesposa». «Ah, espera. No puedes. Firmaste los papeles del divorcio. Adiós, Luther». La línea se cortó. Luther se quedó en el callejón, el teléfono resbalando de sus dedos entumecidos. Cayó con estrépito sobre el pavimento mojado, la pantalla haciéndose añicos. Era una metáfora adecuada. Caminó sin rumbo durante horas. Terminó en Central Park, sentado en un banco cerca del embalse. El horizonte de la ciudad brillaba al otro lado del agua. Edificios de miles de millones de dólares, llenos de sueños de miles de millones de dólares. Él había sido uno de ellos. Había sido un rey. Un coche de policía avanzaba lentamente por el camino. Las luces parpadearon. «El parque está cerrado, amigo», dijo el oficial por el altavoz. «Circule». Luther levantó la vista. El oficial lo entrecerró. «Oye», dijo el policía, saliendo del coche. «¿No eres tú ese tipo? El de la tele de esta noche, el que le robó a su esposa». Luther no respondió, solo bajó la cabeza. «Sí, es él», dijo el compañero, riendo, «el genio multimillonario. Ahora parece más un vagabundo». «No soy un vagabundo», susurró Luther, su voz quebrándose. «Soy un innovador». «Claro que lo eres», dijo el oficial, haciendo un gesto con su porra. «Ve a innovar a otro lado. Muévete». Luther se levantó y caminó hacia la oscuridad. No tenía dinero, ni amigos, ni esposa, ni empresa. Metió la mano en el bolsillo y encontró lo único que le quedaba. El bolígrafo Montblanc dorado que Evelyn le había comprado cuando ganó su primer millón. El bolígrafo que había usado para firmar los papeles del divorcio. Lo miró durante un largo momento. Luego, con un grito de pura e inalterada rabia, lo arrojó con todas sus fuerzas a las aguas negras del embalse. Hizo un pequeño chapoteo y luego desapareció. Un año después, el horizonte de Manhattan había vuelto a cambiar. Una nueva torre dominaba ahora el distrito financiero, la Agulla Sinclair. Era una maravilla de cristal y acero, sostenible, eficiente y de una belleza impresionante. En el último piso, en una oficina que parecía más un salón del trono, Evelyn Sinclair estaba de pie mirando su ciudad. Se veía diferente. La suavidad de su juventud había desaparecido.
reemplazada por una elegancia pulida y dura como un diamante. Llevaba un traje de color crema que costaba más que el primer coche de Luther. Su pelo era ahora más largo, peinado en ondas sueltas que enmarcaban un rostro que el mundo había llegado a respetar y temer. Señorita Sinclair. Arthur Desmond estaba en la puerta. No había envejecido ni un día. En todo caso, la victoria lo había hecho parecer más joven. La delegación de Tokio está aquí, dijo, y la adquisición de la empresa de tecnología solar está completa. Ahora controlamos el 40% de la red de energía renovable en la costa este. Excelente, dijo Evelyn, apartándose de la ventana. Y la iniciativa benéfica, totalmente financiada. La beca Evelyn ya ha proporcionado becas a 50 jóvenes emprendedoras. Estamos cambiando vidas. Bien, dijo ella, los legados no se construyen con dinero, Arthur. Se construyen con lo que dejas atrás. Caminó hacia su escritorio, una enorme losa de mármol blanco. Sobre él había un único documento enmarcado. No era un título ni un premio. Era la portada del New York Chronicle de hacía un año. Fraude de Bradford expuesto, exmarido se declara culpable. Luther había evitado la cárcel por los pelos. Su abogado, un defensor público, ya que no podía permitirse a nadie más, había llegado a un acuerdo a cambio de entregar todos los activos restantes y admitir los cargos de fraude federal. Le dieron 5 años de libertad condicional y una prohibición de por vida de servir como directivo de cualquier empresa pública. También se le ordenó pagar una restitución, lo que significaba que cada céntimo que ganara durante los próximos 20 años iría a los inversores que estafó. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Arthur, notando su mirada en el marco. No, dijo Eve, y no espero saberlo. Es parte del pasado, Arthur, una lección aprendida. Hay un pequeño asunto, dijo Arthur, dudando ligeramente. Llegó una carta de un tal Ella Bradford. Estaba dirigida a Evelyn. Le tendió un sobre blanco barato. La letra era temblorosa, despojada de sus antiguos bucles arrogantes. Evelyn la cogió. No la abrió de inmediato. Pasó el pulgar por el matasellos. Era de Queens. Quémala, dijo, devolviéndosela. Arthur pareció sorprendido. ¿No quiere leerla? Podría ser una disculpa. No necesito una disculpa, dijo Evelyn, su voz firme, y no necesito su arrepentimiento. Él tomó su decisión la noche que tiró esa tarjeta negra sobre la mesa. Quería un corte limpio. Estoy honrando su deseo. Arthur asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Cogió la carta y la dejó caer en la trituradora junto a la puerta, la máquina masticando las últimas palabras de Luther Bradford. La delegación japonesa está esperando, dijo Arthur. Vamos, dijo Evelyn. Salió de la oficina, sus tacones marcando un ritmo de poder y propósito. No miró hacia la trituradora. No miró hacia el espacio vacío donde solía estar su marido. Abajo en la calle, muy por debajo, un hombre con una cazadora descolorida barría la acera frente a una cafetería. Se detuvo, apoyándose en su escoba, y miró hacia la aguja Sinclair, que perforaba las nubes. El sol se reflejó en el cristal, cegándolo por un momento. Entrecerró los ojos, protegiéndose con una mano áspera y callosa. «Oye, novato», gritó el gerente desde la puerta, «deja de soñar despierto y vacía la basura, que se acerca la hora del almuerzo». «Ya voy», murmuró Luther. Echó una última mirada a la torre, al imperio del que podría haber formado parte, a la mujer que lo había amado cuando no era nada. Cogió la bolsa de basura. Era pesada, pero esta vez no había nadie que la llevara por él. Luther Bradford se apartó del cielo y volvió al trabajo. Solo una cara más en la multitud, mientras por encima de él, la reina de Wall Street continuaba su ascenso, sola, intocable y finalmente verdaderamente libre. Y esa es la historia de cómo Luther Bradford aprendió la lección más cara de su vida. Nunca confundas el silencio con la debilidad y nunca subestimes a la mujer que está a tu sombra. Quería un legado y lo consiguió. Se convirtió en el hombre que malgastó una fortuna de $1,000 millones por culpa de su ego. Si te gustó esta historia de karma, traición y dulce venganza, por favor, dale con todo al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer
y me hace saber que quieres más historias como esta. No, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo drama. Y dime en los comentarios de abajo, ¿crees que Evelyn fue demasiado dura o que Luther recibió exactamente lo que se merecía? Leo todos los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.